Muy bien, vamos a estar con el libro de la serie que estamos dando. ¿Cuál es? Bien, están atentos, me parece muy bien. Vamos entonces a ir a Primera de Pedro, que es una carta, así que Primera de Pedro, y vamos al capítulo 2, versículo 4. Bueno, ¿están en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4? Perfecto. Bueno, Arturo había hecho la prédica anterior había abarcado algunos versículos más, pero yo me voy a concentrar en lo último que había, en los últimos versículos que Arturo habló el domingo pasado, porque me voy a enfocar en algunos verbos, sobre todo. En el capítulo 2, cuando empieza, hay una orden, un mandamiento, una orden directa que dice desechad o desechen. Y bueno, habla de desechar todo lo que es malo, ¿verdad? No vamos a volver a repetir todo lo que se dijo, pero desechar lo que es malo. Ahí habla de envidias, de maledicencia, de hipocresía, de engaño y de toda malicia. Después hay otro verbo que dice desead. ¿Lo encontraron? Versículo 2. Desead. Es decir, que tenemos desechar, sacar de nosotros muchas cosas que no agradan a Dios, pero también tenemos que desear, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que desear? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, que como escucharon ustedes el domingo pasado, tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Desear la palabra de Dios, esa leche que nos alimenta y nos hace crecer. Y bueno, y Arturo decía, un niño que no crece no es un niño saludable. Y nosotros que somos como niños tomamos esa leche espiritual, pero eso nos tiene que llevar a crecer. Eso es leer la palabra y llevarla a nuestras vidas para cumplirla, para obedecerla y para seguir creciendo. Cuando empezamos ahora en el versículo 4, hay otro verbo y dice acercándose, ¿sí? Entonces, esto no está desvinculado con lo que vimos anteriormente. Uno tiene que desechar lo malo, tiene que desear. El desear es algo que proviene desde nosotros, desde adentro, el desear algo, desear la palabra de Dios para crecer. Pero para eso tiene que acercarse a Cristo. Ahora vamos a ver, acercarse, dice Pedro, a la piedra viva. Tiene que haber una actitud de nosotros, una actitud que es más que el hecho de disfrutar de una reunión o pasar un tiempo con hermanos que son cristianos o mirar una prédica o muchas cosas que están buenísimas. Tiene que ver con una decisión de acercarse a Cristo. El hecho de estar hoy acá y de estar viviendo una cantidad de cosas que nos hacen bien a nuestra vida, no quiere decir que nosotros igual hayamos tomado la decisión de hoy acercarnos un poco más a Cristo, ¿sí? Está bueno este verbo porque dice acercándose, no dice como que ya nos acercamos, o que estamos lejos y que tenemos que transitar un viaje enorme para poder llegar a Cristo. Es un verbo que tiene una transición y que siempre nos estamos acercando aún más a Cristo. Siempre nos podemos acercar un poquito más, acercándose a Cristo. Es decir, que la decisión hoy, más allá de escuchar una predicación o que se comparta algo de la palabra o de la alabanza y la adoración, tiene que ser yo hoy quiero acercarme a Cristo. Quiero dar un paso más en mi comunión con Cristo. Hoy tiene que ser un día, como el de mañana también, donde haya un quiebre en nosotros por la decisión de caminar un paso más hacia Cristo. ¿Tenemos el deseo de hacerlo? Yo creo que sí, todos tenemos el deseo de hacerlo. Ahora estemos atentos para lograrlo, para cumplirlo. Para decir, hoy mi comunión con Cristo se fortaleció aún un poco más. Entonces dice, acercándose. Pedro usa ese verbo acercándose y lo vemos mucho sobre todo en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, esa palabra es como clave en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos enseña cómo acercarnos a Dios, ¿no? ¿Alguno conoce los monos de Hebreos? ¿Saben que hay unos monitos en hebreo? Bueno, uno de los monitos de hebreo dice, acerquémonos, pues, con corazón sincero.
¿Alguien lo entendió el chiste? No, pasaron. Acerquémonos. Bueno, era muy malo el chiste. Acerquémonos, pues con corazón sincero, dice Hebreos 10:22. Después, en Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay, ¿no? Después tenemos, antes en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí? Para hallar oportuno socorro. ¿Se acuerdan que termina así el versículo? Nos enseña cómo acercarnos a Dios. Es tan importante la intención de nuestra vida de dar un paso hacia Cristo que tiene que ser constante ese pensamiento día a día. A veces nosotros dejamos de lado este tipo de pensamiento porque creemos que ya estamos caminando. Estamos en una reunión de domingo cristiana, vamos a escuchar una prédica, estuvimos adorando, entonces como que ya estamos. Pero el hecho de decidir acercarse tiene que ser una opción personal y la Biblia nos invita a decir, yo quiero acercarme a buscar de Dios, quiero acercarme a buscar de su misericordia, quiero acercarme a Dios a buscar su amor, quiero hoy crecer en mi comunión. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que es mucho más que estar en un lugar, que escuchar una palabra, que cantar una alabanza. Es una decisión personal. Una decisión personal que tenemos que tomar siempre. Entonces dice Pedro, acercándose a él, la piedra viva, y usa esta figura de la piedra, hablando de Cristo, ¿no? La piedra viva, que se viene usando del Antiguo Testamento. Las piedras en la Biblia están por todos lados. Mismo vemos en el altar, ¿no? En el Antiguo Testamento, el altar que se levantaba con piedras, que era un símbolo también de Cristo, ¿no? Era el altar donde era una representación de Dios en la tierra, Jesucristo. Después tenemos otro tipo de piedras, tenemos la piedra que fue rechazada del Salmo 118, que acá Pedro también después lo va a nombrar, ni hablar de la piedra que era la piedra angular, la piedra principal, que fue rechazada por los constructores. También dice Pedro en este mismo pasaje que la piedra ha sido una piedra de tropiezo para algunos, para los que no lo aceptaron. Y en Daniel, ¿se acuerdan? Cuando Daniel habla de la estatua que tenía, la estatua de Nabucodonosor. A ver, digan Nabucodonosor rápido. Ah, muy bien. ¿Qué capacidad? Bien, tenía diferentes materiales, ¿se acuerdan? Tenía, si no me equivoco, la cabeza de oro, iba bajando los materiales, ¿no? De plata y bronce, después barro, y barro eran los pies, barro y había dos materiales que no se amalgamaban, ¿no? Creo que hay barro y hierro o algo así. Barro, cocido, y había otro material que no se llegaba a amalgamar. Bueno, cada uno de esos era un imperio que iba a gobernar en la tierra, ¿no? Pero ¿qué pasó en el sueño que había tenido Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Con esa estatua gigante vino una gran roca y chao estatua, derribó todo. Esa roca también es Cristo. Así que vemos en ese pasaje de que van a pasar diferentes imperios con poder que van a arrasar todo, pero se acaba cuando Cristo venga. Se acaba todo imperio. No hay imperio que se pueda resistir a la persona de Cristo. Así que Cristo también es mencionado allí como la roca que vence cualquier imperio y que conquista todo. Así que tenemos que acercarnos a esta piedra viva, que es Cristo. A esta piedra que es una piedra que representa todo lo que hemos dicho. Es la piedra que puede vencer todas las cosas. Es la piedra que puede ser la primera piedra de una construcción maravillosa, estable, fuerte. La primera piedra, y como vamos a ver en Pedro, de un templo espiritual. Cristo es una piedra realmente mucho más poderosa que cualquier piedra que pudimos haber conocido antes. Pero vamos a ver que no todo el mundo lo vio así. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa.
Así que esta piedra maravillosa, que en Apocalipsis podemos verlo como piedras preciosas, donde empieza a mencionar una piedra preciosa tras otra, y ahí nos da una figura ya de sublimidad. ¿Estoy bien con la palabra? Creo que existe. Sublimidad. Nos da una figura de esplendor, nos da una figura de algo que es máximo, que rompe los ojos. En Apocalipsis nos da esa figura usando piedras preciosas. Pero aquí está hablando de una piedra que es la base, la piedra principal de una construcción. Cristo es nombrado como la piedra principal de la construcción, la piedra angular. Esa piedra es la primera piedra que se coloca en una construcción. Según cómo coloquemos esa piedra, es como se va a colocar todas las demás piedras y es como va a estar la construcción cuando se termine. Depende de esa piedra, de cómo se coloque, de la posición que se establezca, es cómo va a quedar después esa construcción. ¿Estamos bien? No me animo a decir mucho más, pero más o menos, ¿no? Después hubieron diferentes cambios cuando hablamos de piedra angular. Ya hoy día la piedra angular es una piedra que se coloca con el nombre del arquitecto, ¿no? Pero eso no es en esta época. Así que Cristo dice, yo soy la piedra que sostiene todo. Se presentó así frente a la humanidad. Yo soy la piedra angular en donde todas las cosas se construyen y yo soy el que sostengo todas las cosas. Y ahí estaban algunos arquitectos y dijeron, no nos sirve esta piedra. No me gusta, no es la piedra que queremos. Y bueno, y Cristo les dijo, miren que si no usan la piedra angular que soy yo, seguramente esa edificación va a tener graves problemas. Va a empezar a ver, se va a empezar a resquebrajar, se va a empezar a caer, a inclinar, y todo va a ir mal. Pero ellos desecharon a Cristo. No les interesaba usar esa piedra principal que era Cristo. ¿De qué está hablando Pedro? Seguramente de aquellos judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías en esa época y que desecharon esa piedra angular. Aunque obviamente lo está extendiendo hacia toda la humanidad que negó a Cristo. Así que fue desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios fue escogida y preciosa. ¿Cómo podemos ver las cosas tan distintas, no? ¿Cómo aquello que es precioso para Dios, el hombre lo puede ver como algo que no le sirve? Hay una locura establecida en la humanidad que uno, después que conoce a Cristo, termina no comprendiéndola. ¿Cómo siendo Cristo quien es y teniendo el poder que tiene, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, puede ser rechazado por la humanidad como algo que no preciso? Es grave. Y cuando está la necesidad de Cristo, no tiene sentido que alguien que esté pasando una gran crisis económica diga, qué hambre que estoy pasando, y salga por su campo a buscar algo de comida, ¿no? Y sale desesperado porque tiene un hambre que no va más, y dice, algo tengo que comer, y de repente patea un diamante precioso. Dice, no te puedo creer, vos, si hubiera sido una hamburguesa. Claro, estamos pensando mal. ¿Cómo no precisamos de Cristo? ¿Cómo la humanidad, cómo personas pueden decir que no necesitan de Cristo en su vida? Cuando Cristo es todo. Y esa es lo raro de esta humanidad. Y se puede entender solamente con una gran ceguera espiritual. Hay una gran ceguera espiritual. Patean el diamante precioso que puede salvar sus vidas, sin embargo, lo desechan. No me sirve, si hubiera sido una hamburguesa, ya estoy. Y van hacia esos placeres que ellos mismos buscan, que satisfacen cosas que son momentáneas y que no perduran. Y luego los vemos a esas mismas personas como nos vimos a nosotros mismos en nuestra vida, angustiados por no encontrar un destino, angustiados por sentirnos solos, por sentirnos vacíos. Es raro. ¿Por qué no acudir a Cristo? Porque hay una gran ceguera espiritual. Así que los hombres desecharon, pero para Dios era precioso. Yo digo, Dios, habiendo creado todas las cosas, dice, esto para mí es precioso. Imagínense lo que será para el hombre eso. Es su Hijo, Jesucristo.
tiene un valor que no podemos nombrar, más allá de todas las cosas. Es la representación del amor de Dios. Dice el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, a su único Hijo Jesucristo. De tal manera, ¿por qué dice de tal manera? Porque no puedo explicar cómo. De tal manera, ¿cómo es que amó Dios al mundo? Mucho no, más que mucho. Muchísimo, no, tampoco, muchísimo poco. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único a morir en la cruz por nosotros. Ese es el valor que tiene Cristo. De tal manera, algo que no podemos explicar. Y este versículo, Pedro va a estar pensando, esa piedra que desecharon los edificadores, sin embargo, es preciosa para Dios. Esto parece una locura. ¿Cómo pueden desechar al Cristo? Y dice, escogida y preciosa para Dios, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y está buenísimo la imagen que usa Pedro, porque Pedro está usando la imagen de un templo que se construye con la piedra principal y también con nosotros, con la iglesia de Cristo, que somos también como él, piedras vivas. Somos cada ladrillo, cada bloque que hace que el templo se levante. Pero está hablando no de un templo físico, sino de un templo espiritual. Y nos dice, sean también ustedes piedras vivas, como Cristo, que es la piedra, Cristo es la piedra fundamental, es una piedra viva, pero la piedra fundamental. Sean ustedes piedras vivas, y sea con la iglesia y con Cristo que se construya el templo espiritual. Y acá hay una imagen que realmente nos tiene que hacer un clic en nuestras vidas. Dios ha establecido la iglesia y ha establecido juntarse, y tenemos este edificio, y tenemos los bancos, y tenemos un sistema ordenado para la reunión, la alabanza, la predicación, estudios bíblicos. Hay muchas cosas en la iglesia que son buenas y que tenemos que seguir haciéndolas y fortaleciéndolas. Pero cuando Dios nos habla de un templo espiritual, es mucho más allá de un lugar específico, de las cosas físicas. El templo espiritual se construye con la iglesia actuando de manera espiritual. Tal vez este edificio, un día, Dios quiera que no, pero un día tal vez no exista más. Tal vez no podamos hasta juntarnos porque hay persecución y tenemos problemas para juntarnos como hoy. Tal vez estemos en una situación donde nosotros no podemos movernos. Pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia son cada piedra viva que construye un templo espiritual. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Que cuando nosotros estamos en nuestra casa, seguimos siendo iglesia. Que cuando estamos en nuestro trabajo, seguimos siendo iglesia. Cuando estamos en el estudio o en la calle, somos iglesia. Y somos una piedra viva fundamental. La Biblia usa varias imágenes para la iglesia. Sobre todo Pablo usa muchas, ¿no? Habla del cuerpo, por ejemplo, del cuerpo de Cristo. Habla de un edificio, ¿no?, que se construye parecido a esto, aunque esto menciona más un templo. Después vamos a ver que habla del sacerdocio. Usa también la familia, ¿no? Decimos, Abba, Padre, como papito querido, ¿no? Y tenemos como hijos que fuimos adoptados esa imagen de familia, ¿no?, que nos une. Hay muchos ejemplos, también una ciudad. No sé si se acuerdan que le dice a Abraham, que Abraham, creo que dice en hebreo, si no me equivoco, que Abraham fue llevado fuera de la ciudad donde estaba. Y Dios le dijo que se moviera, y no le dijo hacia dónde iba. Y Hebreos dice que Abraham vivía en tiendas esperando la ciudad que Dios iba a construir. Y eso es una imagen del pueblo de Dios, de la iglesia, una ciudad que Dios iba a construir. Así que también la iglesia es mencionado como una ciudad. Acá Pedro usa otra imagen, el templo de Dios.
Seguimos. Ser edificados, en realidad el verbo que tendría que estar ahí es no tanto ser edificados como un mandamiento, sino que están siendo edificados. ¿Alguna versión dice están siendo edificados de la que tiene ahí? ¿Ninguna? Bueno. Es el 4, dice, vosotros también, 5, perdón, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. ¿Alguna dice están siendo edificados? Se está edificando, perfecto. Esa es la versión más saludable, ¿no? Están siendo edificados, se están edificando, ¿sí? No es un mandamiento, ser edificados, sino que estamos siendo nosotros edificados, ¿sí? Como casa espiritual, Dios nos utiliza como piedras vivas para construir una casa espiritual. Nos está edificando. Y esto es una imagen de nosotros como iglesia. Y dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Es decir, que también nos pone en ese templo que se construye con las piedras vivas, en esta imagen también nos pone como sacerdotes para servir en ese templo. Y la imagen del sacerdote en el Antiguo Testamento es mucho más que aquel que tenía la posibilidad de acercarse a Dios. Nosotros cuando mencionamos somos sacerdotes, sobre todo pensamos en que a través de Cristo tenemos acceso a Dios. Y es una verdad, ¿no? A través de Cristo tenemos acceso a Dios y por eso somos sacerdotes. Pero la tarea de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era estar entre el pueblo y Dios. Así que la tarea nuestra hoy día como iglesia y como sacerdotes es estar entre la gente que está perdida y Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Compartiendo el Evangelio, siendo el puente para que ellos se acerquen a Dios. ¿Sí? Entonces, esa también es la tarea del sacerdote, proclamar el Evangelio. Si somos iglesia en todas partes que ¿estamos proclamando el Evangelio en donde estamos? Es una pregunta que podemos hacernos y que podemos ser sinceros en nuestro corazón y plantearnos cambiar si es que algo está mal. Así que para ofrecer sacrificios espirituales, es interesante que el primera de Pedro está escrito más o menos por el, si no me equivoco, 65, 66, en el 60 y pico fue escrito, ¿no? En el 70, ¿saben lo que pasó? En el año 70 después de Cristo, está la caída de Jerusalén por Tito. Se destruye todo allí. Y después de la caída de Jerusalén por Tito, los judíos deciden no sacrificar más animales. Pedro ya había dicho que los sacrificios debían ser espirituales, que hagan sacrificios espirituales. Después de estos, poquitos años después, los judíos le hicieron caso a Pedro. Los sacrificios ahora van a ser espirituales. Empezaron a tomar algunos salmos que decían que se den sacrificios de alabanza. Y bueno, y así los judíos es como dejaron de hacer sacrificios para la adoración. ¿Qué son los sacrificios espirituales? Tiene que ver con la obediencia a Dios, con la santidad. Tiene que ver con hacer un sacrificio para la obra de Cristo. Tiene que ver con hacer un sacrificio por lo que nos toca hacer. Por ejemplo, como sacerdotes, compartir el Evangelio, llevar el Evangelio a otros que están perdidos, ser santos, mantener la comunión entre nosotros como iglesia. Lo bueno de una construcción es que las piedras tienen que estar muy unidas. Si se separan, así sea por las vibraciones o por lo que sea, si se empiezan a separar, nos está dando un mensaje de que hay algo que está mal y que seguramente se empieza a caer y a derrumbar. Tienen que estar bien unidas, unas con otras. Si como iglesia empezamos a separarnos, ya estamos derrumbando el templo espiritual que Dios quiere hacer. Nosotros somos las piedras vivas donde Dios va a usar, las que Dios va a usar para crear este templo espiritual. Así que ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí, pongo a Sión, Sión es Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Dice, y el que crea en él no será avergonzado.
Dios puso allí en el medio del pueblo de Israel y llevó a Jerusalén a aquel que era la piedra angular del templo. Pero muchos lo rechazaron. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan que dice que, a ver, creo que lo anoté por acá, dice a lo suyo vino, ¿se acuerdan? Pero los suyos no lo recibieron. Cuando habla de a lo suyo vino, habla de la humanidad, vino a la humanidad. Él es el creador también, vino a la humanidad. Pero los suyos, los judíos, no lo recibieron, lo desecharon. Y esto fue lo que pasó, de lo que está hablando Pedro. Pero también lo dice en el discurso de Pedro en Hechos. Dice, aquel que vino, que era el prometido, y habla de la roca, aquel que vino fue desechado. Ustedes lo desecharon, dice en el discurso de Pedro. Pero dice que Dios ya había elegido de antemano esto para que, siendo rechazado, pueda salvar a la humanidad. Genial. Les da un palo, dice, ustedes lo crucificaron. Pero Dios tenía un plan, y a través de lo que ustedes hicieron, que obviamente no lo está justificando Pedro, ¿no? Pero a través de lo que ustedes hicieron, Dios tiene un plan para salvar a la humanidad. Así que, dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, vuelve a repetir que Dios lo ha escogido y es preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Si creemos de que es la piedra angular que debemos usar, es Cristo, aquel que es la base de toda nuestra vida y es lo que sostiene todo el templo espiritual que es la iglesia, entonces no vamos a ser avergonzados. ¿Y qué tiene que ver esto? El edificio no se va a caer, no van a haber grietas, no va a tener que reforzar algunas cosas. Estuve viendo algunos edificios mal construidos y había uno en Shanghái, que era un complejo de viviendas en Shanghái, el Lotus Riverside. Es interesante porque Shanghái tiene la fama de levantar los edificios más grandes y mejor construidos y es impresionante, tienen mucho cuidado de eso, ¿no? De la imagen de Shanghái. Sin embargo, hicieron un complejo que se cayó entero. Es decir, el edificio no es que se derrumbó, el edificio quedó acostado con todos los apartamentos. Se echó en el medio de Shanghái. Gracias a Dios, es horrible que iba a decir, gracias a Dios murió una sola persona, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Murió una sola persona, pero podrían haber muerto muchísimos. ¿Por qué? Pésimos los cimientos. La piedra angular que habían usado estaba mal puesta, no era la indicada, y todo se vino abajo, Ni hablemos de la Torre de Pisa, ¿no? Que dice, ahora, porque la Torre de Pisa la conocemos gracias al error humano, es decir, se hizo famoso gracias a que alguien se equivocó en los cimientos. Es muy interesante. El arquitecto debe haber dicho, la macañé, pero qué bien que la hice, ¿eh? Entonces la gente se sube, queda así, y yo estuve en la Torre de Pisa, ¿no? Hasta hay fotos de gente que pone la mano así, la torre atrás, como que la está sosteniendo, y todo el mundo se divierte, se llena de turistas y demás. Pero la Torre de Pisa le tienen que hacer mantenimiento muy seguido, y hasta le pusieron un mecanismo para que no se caiga. ¿Por qué? Porque genera mucho dinero, entonces no pueden dejar que se caiga la Torre de Pisa. Pero ¿qué pasa allí? Están mal los cimientos. Qué vergüenza para ese arquitecto, el que hizo la Torre de Pisa. Qué vergüenza para el chino que hizo los complejos de vivienda que se cayeron enteros. Las demandas que debe haber recibido. Porque aparte todos esos apartamentos ya estaban vendidos. La gente ya los había comprado de antemano. Las demandas que deben haber recibido. Los problemas judiciales y demás. Cristo nos dice, si ustedes construyen en mí, que soy la piedra principal, no serán avergonzados jamás. No hay nada en la que depositaban la fe en Cristo que sea débil, que sea flojo, que sea inestable. Todo está perfectamente
diseñado por el mejor de los arquitectos y diseñadores. Por Dios mismo, que ha dado su Hijo único como piedra principal, el que sostiene todas las cosas. Así que si estamos con nuestra fe puesta en Cristo, es el mejor lugar donde podemos estar. El día que demos un paso al costado, nuestra vida empieza a estar inestable. Empezamos a tener grietas, empezamos a caer. Qué importante es que la iglesia espiritual tenga toda su fe puesta en Cristo. Más allá de que estemos juntos o estemos cada uno en su lugar, seguimos siendo la iglesia espiritual. Y qué importante que cuando un hermano cae, todo el templo espiritual es dañado, es sacudido. Cuando una piedra se cae, todo el templo es sacudido. Por eso nuestra vida no es mi vida y yo me arreglo como quiero. Yo hago lo que a mí se me canta porque de última el tema es conmigo y el Señor. Cuando nosotros hacemos algo que nos aleja de Dios, estamos haciendo daño a la iglesia de Dios. Y tenemos que tener cuidado con esto. Estamos desprendiendo una piedra del templo espiritual donde estamos todos. Así que nuestra vida ya no es más nuestra vida y nada más. Nuestra vida es la vida de la iglesia y debemos tener cuidado. Así que no seremos avergonzados, pero dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y esto tiene que ver con que nosotros tenemos que ver con los ojos de Dios. Si Cristo es precioso para Dios, tenemos que entender como creyentes de que Cristo es precioso para nosotros. No hay discusión. Cristo es lo más importante que hay en nuestra vida. Dios lo piensa así. ¿Alguien tiene ganas de discutir con Dios de esto? Cristo es precioso también para mí. Para ustedes que creen, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y acá está hablando de esos judíos que desecharon la piedra, como desecharon a Cristo como el Mesías, y de todos nosotros como humanidad, bueno, no en el caso de nosotros, pero todos los gentiles también, que desecharon a Cristo en su vida y que quisieron edificar con sus propias piedras, con sus propias cosas. Sin embargo, Pedro se está enfocando en esa época. Aquellos que desecharon a Cristo cuando estaba en la tierra en su ministerio, después quedaron avergonzados porque Cristo mostró ser la piedra angular. Y por eso terminó siendo piedra de tropiezo, una mención de Isaías 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino, dice mi versión, sé que algunas dicen otra cosa. Es interesante cómo en la parábola de la semilla, ¿se acuerdan la semilla que Dios ponía la semilla en los corazones, ¿no? La del sembrador es, me corrigen, la del sembrador. Dios sembraba la semilla en diferentes corazones, ¿no? Pero algunas caían en los espinos, otras al costado del camino. Después Jesús explica esa parábola y habla de aquellos que por la persecución de la palabra, y acá hay que tener cuidado, no está hablando de la persecución porque son cristianos y los persiguen por proclamar la palabra, sino que está hablando de que la palabra los persigue, ¿sí? Es decir, que no pueden aceptar lo que dice la palabra porque la palabra les hace ver sus propios errores y los pone como culpables. Entonces la palabra los está persiguiendo, ¿sí? Dice que esas personas que son perseguidas por la palabra de Dios tropiezan. Y usa este término que está usando acá, tropiezan. Es interesante, ¿no? Yo creo que Pedro se quedó con esa parábola pensando y cómo aquellos que rechazan a Cristo
Y bueno, también basado en algunos salmos, en Isaías, aquellos que rechazan a Cristo, Cristo se pone por delante y genera que tropiecen. Tropiezan y se lastiman. Dice que por su desobediencia tropiezan en la palabra y ese es el destino. Pero ustedes son linaje escogido, ustedes no tienen que tropezar. Somos escogidos para poder llevar a cabo un ministerio como sacerdotes. Dice que somos también real sacerdocio. Y por eso, como hablábamos, tenemos que ejercer las virtudes y las tareas del sacerdocio. Y eso tiene que ver también con proclamar el Evangelio. Dice que somos una nación santa. Y nación santa significa que somos una nación, sí, que está apartada para Dios, pero que además tiene que proclamar a un Dios santo. Y por eso debemos ser una nación santa. Y somos un pueblo adquirido. Dios nos formó como pueblo. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es para anunciar. A veces me quedo pensando cómo usamos algunos versículos de la Biblia para toda ocasión, ¿no? Y decimos, che, te veo deprimido. Sí, pasé mal, que no sé qué. No te preocupes, vos sos pueblo adquirido por Dios, nación santa, y esto y lo otro, está bárbaro. Pero en realidad todo eso es para anunciar el Evangelio, no para darnos ánimo en un momento de... También podemos usarlo y tenemos otros versículos. Pero Pedro quiere dar el mensaje de que Dios nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar el mensaje del Evangelio. Y esa es nuestra tarea como sacerdotes, anunciar el mensaje del Evangelio. Dice, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo. Bueno, antes dice que, ¿por qué anunciamos el Evangelio? Porque Cristo ya nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos nuestro propio testimonio para contar. Cristo nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Y por eso podemos dar testimonio y proclamar el Evangelio. El Evangelio te saca de las tinieblas y te lleva hacia la luz admirable. Yo soy un ejemplo de eso. Podemos usarlo. Podemos usar nuestro propio testimonio. Pero para eso debemos ser santos, para proclamar a un Dios santo. Dice, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Acá se refiere al libro de Oseas. Oseas era un profeta que, pobre, sufrió muchísimo para proclamar la palabra de Dios. Él tuvo que juntarse con una prostituta, vivir con una prostituta. Además, sus hijos tenían nombres que condenaban al pueblo de Israel. Por ejemplo, déjenme buscarlo. Uno de los hijos de Oseas era Lo-Ami. Y Lo-Ami significa, ustedes dejaron de ser mi pueblo. ¿Ustedes le pondrían a su hijo, ¿qué nombre vas a poner a tu hijo? Te odio. Ah, lindo, lindo. Segundo nombre, te recontra odio. Ah, mira qué lindo, bien cristiano. Oseas tuvo que ponerle el nombre, dejaron de ser mi pueblo. Qué lindo llevar ese nombre también, ¿no? En la escuela. Que te diga, Lo-Ami, se arma un lío bárbaro. Dejaron de ser mi pueblo, le dijo Dios. Y Dios le dice, a tu hijo le vas a poner, dejaron de ser mi pueblo. ¡Ja! Lo que tuvo que sufrir, o sea. Después, ahora Pedro usa eso para decirles, ustedes en otro tiempo no eran mi pueblo. Y está hablando de Lo-Ami. Pero ahora son pueblo de Dios. Ahora sí, son pueblo de Dios. Mismo en Oseas, llama a Lo-Ami y le dice, vos no eras mi pueblo, pero ahora te he escogido como pueblo. Después usa el nombre de otro hijo de Oseas, una hija, ahora, nació la nena, y si ¿cómo le vamos a poner? Le vamos a poner Lo-Ramá, que significa sin compasión. ¡Ah! ¡Qué lindo!
por supuesto que Oseas no quiso tener más hijos, ¿no? Y se complica. Sin compasión, la hijita de Oseas. Y dice Pedro, en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, y ahí se está refiriendo a la hija de Oseas, o compasión. Ahora han alcanzado misericordia. Y está hablando de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje más importante de todo este rato que hablamos? Es ver a la iglesia como el templo espiritual que se levanta. Vernos a nosotros como las piedras vivas que son parte de ese templo espiritual. Vernos tan unidos, formando un templo espiritual, que tengamos ese sentido de iglesia tan incorporado en nuestras vidas, que pensemos no dar un paso equivocado por no hacer daño a la iglesia. Obviamente, para mantener nuestra santidad. Somos un templo espiritual. Por eso es tan importante que nos amemos unos a otros. Para que las piedras estén juntas, estén fortalecidas, estén unidas. Mientras que Cristo sea la piedra angular que sostiene todo este templo, vamos a estar seguros y no vamos a ser avergonzados. Esforcémonos por ver al hermano, por ver sus necesidades. Esforcémonos por alcanzar a aquellos que están pasando por momentos difíciles y momentos de debilidad, cuando están dando un paso de costado. La vida de ustedes a mí me interesa porque son parte del templo espiritual donde yo también soy una piedra. Cada uno de ustedes es muy importante para mi propia vida y así todos debemos pensar. Cada uno de nosotros es muy importante y juntos vamos a cumplir la tarea que Dios nos dio como sacerdotes de proclamar el Evangelio, de ser santos y de mantenernos firmes en la comunión. Tomemos este mensaje con la seriedad que merece la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer hoy por ayudar a aquel que necesita nuestra ayuda? También mantengamos este mensaje en nuestra mente para decir, si estoy mal, hablémoslo. No ocultemos cuando estamos en un tiempo difícil en nuestra vida. Vayamos a los hermanos, oren por mí, necesito un consejo, necesito que me sostengan, necesito que me pongan un hombro, necesito que me guíen, porque somos todos unidos y todos juntos estamos formando el templo espiritual donde Cristo es la piedra principal. Muchas gracias, Padre. Queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Como a veces pensamos el Evangelio de forma individual, tan individual, que no vemos el concepto de esta iglesia que tú has formado. Como a veces pensamos en el Evangelio en una iglesia local, por ejemplo, y decimos, bueno, esta es la iglesia, esta es mi iglesia, cuando tú has formado una iglesia con cada piedra viva que te adora, Señor, y que te tiene a ti por piedra angular. Has formado un templo, Señor, un templo espiritual. Señor, danos la conciencia de que somos una iglesia que abarca muchas partes en el mundo, Señor, donde hay muchos que te están adorando en este momento, muchos que están necesitando de ti en este momento. Señor, ayúdanos en nuestro pedacito de muro de este templo a poder fortalecer la comunión, a pensar más en el otro, a buscar fortalecer a nuestros hermanos, a abrirnos también a nuestras propias necesidades, confesar nuestros pecados, buscar ayuda. Señor, tú has hecho esta iglesia una iglesia que no tiene de qué avergonzarse. Tú eres aquel Dios que construye de forma perfecta. Y estamos seguros, Señor, porque Cristo es el que sostiene todas las cosas. Dejamos todo en tus manos, Señor. Gracias. Gracias porque
Todo es por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque podemos disfrutar de tu gran amor y podemos disfrutar de lo más preciado que es Cristo. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.